La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos una nueva semana y también comenzamos el tiempo ordinario. Después de la alegría de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo y después de haber celebrado la fiesta del bautismo del Señor, ahora vamos a escuchar y a seguir muy de cerca a Cristo Jesús como lo hicieron los primeros discípulos. Y para eso nosotros vamos a escuchar el Evangelio y vamos a procurar meditarlo y que esta palabra guíe nuestra vida, aliente nuestra existencia y haga fuerte nuestro testimonio de vida cristiana. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el reino de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y les haré a ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre y a los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy comenzamos el Evangelio de San Marcos. Vamos a hacer una lectura semicontinua, es decir, vamos a ir cada día durante estos días del tiempo ordinario, escuchando un pequeño fragmento del Evangelio de San Marcos. Como digo, comienza el Evangelio mostrándonos a Jesús después de toda la actividad que había hecho Juan el Bautista. Después de toda aquella predicación, llamando a la conversión, a prepararse porque llegaba el Hijo de Dios, ahora comienza Jesús su ministerio público. ¿Y cómo comienza Jesús? Diciendo también: conviértanse. El reino de Dios ya está cerca. La llamada a la conversión debe resonar con la misma claridad y con la misma fuerza con que los primeros discípulos de Jesús escucharon a Él. Hoy también debe resonar para nosotros, para cada uno de nosotros, la llamada a la conversión. Y no pensemos que solo porque ya estamos en la iglesia o solo porque tenemos tal edad, ya no necesitamos de la conversión. Cada día es urgente la conversión para ser fieles discípulos de Cristo Jesús. El Evangelio de hoy también nos cuenta que Jesús, cuando comenzó a predicar, también llamó a algunos para que fueran sus discípulos. Llamó a Pedro, a su hermano Andrés, llamó a Santiago y a su hermano Juan. Ellos estaban pescando, eran pescadores. A ellos les dijo: yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. De la escucha de la palabra de Jesús viene el deseo de seguirle. Aquellos hombres que eran pescadores y que se ganaban su vida haciendo este trabajo, deciden emprender un nuevo estilo de vida. Ahora se van a convertir en discípulos de Jesús, le van a escuchar a Él. Después Jesús les dice: mire, yo quiero que ustedes me sigan porque lo puedo enviar a predicar. También hoy Jesús sigue llamando a muchos discípulos, a muchos hombres y mujeres para que se conviertan en discípulos suyos. Y uno dice: ¿cuál es la característica de un discípulo? ¿Qué tiene que hacer alguien para convertirse en discípulo de Jesús? Escucharle, prestar atención a las palabras de Cristo. Y ahora que comenzamos este tiempo ordinario, que sea la oportunidad para que cada uno de nosotros hagamos el propósito de convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Alguien puede decir: yo ya soy discípulo de Jesús desde hace mucho tiempo. Cierto, pero necesitamos renovar las convicciones, renovar el corazón y dejar que Jesús guíe nuestra vida, oriente nuestro corazón. El Evangelio de hoy es la característica propia de San Marcos, donde Jesús siempre está en movimiento, los discípulos le siguen. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Seguimos a Jesús con prontitud? ¿Procuramos que en nuestro diario caminar resuene la palabra de Cristo? De la escucha de la palabra de Jesús surgen los discípulos. Allá donde
a la palabra de Cristo se le presta atención, allí habrán discípulos que se dejan cautivar por la misión de Jesús. Y lo mismo que a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan, también a nosotros, el Señor nos dice, síganme y yo les haré pescadores de hombres. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.